Muy buenas camaradas, aquí Electric Entertainment junto a mi compañero Sora. Ya saben, yo soy ZR Virgil y el tema de hoy será, Los juegos del terror, los videojuegos de terror y lo curioso que es el cómo se desenvuelven en la industria. entiendo, sí, es un tema que habíamos querido tocar o que teníamos listo en hace unos días o que habíamos estado comentando Sora y yo, que queríamos comentar el tema porque es un tema que nos concierne a nosotros, nos encantan los juegos de terror y pues las cosas de terror en general. Hay un pequeño dato, pues a mí me gustan mucho las películas de terror, libros de terror en casi todos sus formatos, la verdad, y pues no podían faltar los videojuegos de horror, claro está. Si tú compartas el mismo gusto por el terror que yo, Sora. Sí, sí, de hecho es a mí el único tipo, hay solo un tipo de terror que no me gusta, que es el tipo de terror que maneja la película de Midsommar. Para los que la hayan visto, ese tipo de terror no es que se me haga barato, no es que se me haga malo, pero es algo que a mí en particular no me gusta. Pero en general todo lo demás me gusta bastante el terror, los videojuegos de terror sobre todo. Creo que hemos jugado bastantitos videojuegos de terror a lo largo de, pues, de nuestra vida. Ujú. Entiendo. Sí, curioso que no te guste ese terror, porque yo lo consideraría parte terror psicológico. Y pues es en el aplicado a videojuegos ese terror, pues es el que más nos gusta, ¿no? O sea, pues, que no sea terror uno tan fácil de hacer como es el terror de impacto. Sí, sí, así es. Sí, pero por ejemplo, otras películas, por ejemplo, de terror psicológico como la de Hereditary, esa es del mismo director, Mismo eh, director, sí. sí me gusta. O sea, con Midsommar tengo un caso muy específico. Pero bueno, aquí no venimos a hablar de películas. Sí. En el caso de los videojuegos, no sé si ustedes han tenido la experiencia de ver o de jugar videojuegos de terror que sabes que son muy buenos, pero que al final buscas un poco en la industria y les va mal en cuestión de ventas, de recepción no tanto, pero de ventas sobre todo. Y ese es el tema pues a tratar, ¿no? Porque todo mundo queremos un videojuego de terror, el de turno, puede ser un nuevo Silent Hill, puede ser un nuevo Resident Evil, y una vez que sale al mercado, vende tan poco. Sí, vende muy poco. Creo que esto se debe a que a pesar de que los videojuegos de terror tienen un público algo grande, no es mayoritario. O sea, puede haber miles y miles de personas pidiendo un juego de terror muy bueno como Silent Hill, llámese otra franquicia de terror como Fear, Clock Tower, que son muy diferentes entre sí, pero siguen siendo del mismo género. Y ya cuando finalmente lo dan y de buena calidad, no vende tanto. O sea, yo creo que ahí lo triste es ver que a no todo el mundo le gustan los videojuegos de terror o no disfrutan tanto como esa gente lo hace. Sí, así es. De hecho, pues este año tuvimos la fortuna de que la franquicia de Dead Space regresó con su remake. Y yo se lo decía a Virgil todo el año, se lo estuve diciendo, lo decíamos entre nosotros como juego de es tan hermoso como el día en que se fue, ¿no? O sea, porque Sí. la Muy franquicia, triste el caso de esa franquicia, es muy buena. sí, la franquicia de Dead Space nació y murió en la generación de Xbox 360 y PlayStation 3. Es bien triste porque es una franquicia que yo siento que tiene mucho potencial, a nosotros nos gusta bastante, pero pues ¿cuál es el problema? Al final quien publica esos videojuegos es Electronic Arts y ya sabemos que a ellos, si no vende como FIFA o como Madden, pues no es suficiente, ¿verdad? Sí, pues recuerdas cuando cerraron el estudio de Visceral. Visceral Games, que, que ese estudio, bueno, me acuerdo que había una nota que no recuerdo quién la sacó, que decía que las tensiones, o mejor dicho, y ella tenía un poco en la mira a Visceral Games desde Dead Space 2. ¿Por qué? Porque las ventas no fueron suficientes para ellos. E incluso incluyeron las ventas del juego. Vendió 4 millones. Y en mi opinión, creo que es para un juego de terror una muy buena cantidad de ventas. Pero que incluso esa cantidad de 4 millones no fue suficiente para ella. O Y sea, lo, se me hace absurdo eso, la verdad. y lo peor es que, o sea, fueron 4 millones de ventas de Dead Space 2 en tiempos de 360 y Play 3, donde
realmente los videojuegos no eran, sí eran costosos de hacerse, pero no eran tan costosos como hoy en día. Entonces, cerca. de que hubo profit, pero sí es un caso muy extraño. Vámonos a un ejemplo más atrás. Bueno, un poquito más adelante, disculpen. Tenemos el caso de Silent Hills, lastimosamente el videojuego cancelado de Hideo Kojima y Guillermo del Toro y Norman Reedus, que es un caso bien particular, o sea, porque todo mundo cuando se jugó el playable teaser, todo mundo estábamos emocionados, todo mundo decíamos, este juego va a ser un antes y un después en el terror, pero al final lo cancelaron y mucha gente dice, es que Konami, ¿por qué lo cancela? Que no sé qué, y somos nosotros también no nos agrada Konami para nada, eso ya será tema para otro podcast, pero de momento, o sea, en ese momento fue como que, a ver, es que los entiendo, o sea, sé que el videojuego iba a costar no sé cuántos millones, iba a salir y pues no iba a vender lo que ellos esperaban. Y muy probablemente hicieron un estudio de mercado repasando pues no solamente sus propias ventas de la franquicia Silent Hill, sino de otros juegos de terror allá afuera. Y creo que no iba a ser tan rentable invertir tanto en ese proyecto como lo era Silent Hills. O sea, porque incluso para la época era impresionante cómo se veía ese demo, o sea, se veía exageradamente real, me acuerdo, y espantaba demasiado. Y aparte, no solamente esos gráficos que pues obviamente es el Fox Engine, que es un gran motor, o al menos era un gran motor en aquel entonces, creo que lo sigue siendo, pero también aparte toda la producción que tenía detrás, como por ejemplo el actor que contrataron, Norman Reedus, iba a salir muy costoso. Y dijeron, mejor no. Sí, además que Konami ya quería tener el enfoque a los videojuegos móviles, pero sí, o sea, realmente fue una cancelación muy dolorosa, muy dolorosa. Y en el episodio anterior hablábamos un poquito de un ejemplo muy en particular que fue Alien Isolation. Para que se den contextos, camaradas, la franquicia Alien es una franquicia muy costosa, se lo deben de imaginar. Bueno, dicho videojuego no solamente salió para PlayStation 4, Xbox One y PC, también salió para PlayStation 3 y Xbox 360. Creo que el juego vendió 5, 4 millones, 6 a lo mucho. Y pues obviamente ya no han hecho otro, como se han dado cuenta, ¿no? ¿Por qué creen? Pues porque al final no fue lo suficientemente rentable para que Sega, en este caso el publisher, siga teniendo la franquicia y siguiendo, pues por así decirlo, explotando por ahí. Pero es un excelente juego, ese es el problema. Pero volvemos al mismo punto de partida. Es un videojuego de terror. Y ese es el problema. No toda la gente le gusta los videojuegos de terror realmente. Les gusta saber que existen o les gusta ver a su youtuber o streamer favorito jugarlos. Pero, sí, pero vivir la experiencia ya no es tanto el disfrute de la mayoría, ¿no? Sí, lastimosamente. Lastimosamente así es. Y pues sí es bien doloroso porque, por ejemplo, ahorita en los próximos Game Awards tenemos a Alan Wake arrasando en nominaciones. Y Alan Wake 2 es un videojuego de terror. O sea, Remedy no ha sacado ventas. No ha sacado ventas de cuánto se ha vendido, cuánto no, etcétera. Pero estoy seguro que en cuestión de puros números, no creo que le haya ido tan bien por el simple hecho de ser de terror. Sí, la verdad, sí. Sí, y se nota pues en algunas anécdotas que hemos tenido con camaradas nuestros. Por ejemplo, no sé si recuerdas uno que compró un juego, creo que era Outlast, ¿verdad? Ajá. Que compró Outlast y lo intentó jugar. Creo que esa persona no es muy fanática de los juegos de terror en sí, pero pues le dio la oportunidad. Y pues a los pocos minutos le salió el primer screamer. Obviamente se asustó, cerró el juego y pidió devolución en Steam. O sea, sí, o sea, creo que tal vez es una historia chistosa y hasta divertida de escuchar, pero pues la experiencia del usuario, en este caso de él, sí fue muy, pues no fue grata para nada, o sea, sí fue muy rayos, o sea, compré este videojuego, lo jugué 10 minutos y pues lo tuve que regresar porque no aguanté. sí, o sea, imagínate, y él es una persona que sí ha tenido mucho tiempo jugando videojuegos y aún así pues no tolera ese género, ¿no? Es el de terror. Sí, pues la verdad, lastimosamente no es para todo el mundo, y no lo digo por ser elitista o ponerlo en alta estima de que no es para todo el mundo, solo por algunos conocedores. No, simplemente no es un género que conecte con todo el mundo.
Inclusive, Exactamente. sí, y me da pena también, como por ejemplo, volvemos a Dead Space, que nació y murió en la misma generación, porque pues no alcanzamos a ver todo el potencial explotado, porque como tú me has comentado en otras ocasiones, es una ambientación que casi no se toca. O sea, la ciencia ficción en el espacio, así eso rara vez se ve en juegos de terror tocado. Sí, convencionales. Sí, de hecho el lema de Dead Space 1 en aquellos tiempos de Xbox 360 y PlayStation 3 era ni en el espacio ni tus gritos se podrán escuchar. Y pues era un eslogan fregoncísimo, en mi opinión. O sea, y sí, de hecho, ahora cuando jugamos el remake, yo estaba maravillado el cómo lo mejoraron, le metieron más cosas, etcétera. Y le fue muy bien al Yo juego. O también. sea, volvemos a lo mismo, le fue bien para estándares de videojuego de terror, pero no sé qué tanto le agrade a Electronic Arts el, oye, vamos a seguir dándole a la franquicia otra oportunidad. Porque también pasamos de un videojuego de terror que era Dead Space 1 y Dead Space 2, pasamos a Dead Space 3 que ya era acción completamente. Y era Ahora, un charter en el espacio, realmente. exactamente, era un Gears of Space, ¿no? Sí, también. Y otro ejemplo también muy particular, el año pasado, mucha gente lo criticó por parecerse a Dead Space precisamente, pero tenemos el ejemplo de Callisto Protocol. Está listo, sí. Antes de que saliera el videojuego al mercado, todo mundo estaba de que iba a estar excelente, el del regreso del survival horror en el espacio y bla, bla, bla. Salió el Y juego y aparte, no vendió es del nada. mismo creador de Dead Space, ¿no? Sí, sí. Salió del videojuego y quitando las críticas negativas que le dio la prensa y los usuarios, que en la opinión mía y de Virgil son muy exageradas, nosotros lo acabamos el videojuego y le sacamos el 100% cada uno. Este, Sí, lo platinamos. sí, pues no creo que fuera tan malo, pero podemos hacer lo mismo, es un videojuego de terror. Y fíjense, vamos a darles un ejemplo, pues que a lo mejor ni se la van a creer, Bueno, y pero también, antes de que continúes, también no le ayudó al juego que la mejor versión del juego era la de PlayStation, en la que tenía menos problemas, porque en todos los demás sí tenía bastantitos problemas, extrañamente. sí, Sí, o sea, fue la que mejor reseña tuvo la versión de Play, y en las demás pues se presentaban otros problemas técnicos que el juego presentaba, que en esta versión no tanto. sí, También el otro. por alguna extraña razón, inclusive en PC creo que también tenía muchos problemas. Sí. Y ahora como dato les íbamos a comentar, ustedes saben que uno de los videojuegos más explotados y más que más dejan dinero es Resident Evil 4, la versión original. Bueno, yo, tanto Beryl y yo pensamos que cuando saliera, existiera un remake, que ya existe, iba a ser un boom, iba a ser un antes y un después en cuestión de ventas en la industria. ¿Me creen que solo ha vendido 5 millones? Y es Resident Evil 4. O sea, es el gran Resident Evil 4, el antes y el después del survival horror. Pero ¿por qué? Incluso está en PlayStation 4. Sí, Solamente está en PlayStation 5 y Series X. Está también en Play 4. sí. El remake. Y sí es muy extraño, o sea, se da ese factor que les estamos diciendo, ¿no? Que los videojuegos de terror, al final, todo mundo es bien fácil que lo diga. Es bien fácil que lo diga que, sí, se ve muy bueno, lo quiero jugar y esto. Y a la hora de tenerlo enfrente, no lo hacen. Hace un par de semanas estaba con unos amigos y estábamos platicando precisamente de videojuegos. Estábamos, pues ahora sí que, sentados en el patio, tomando alguna cerveza, ¿no? Y todos concordamos de que Alan Wake 2 se ve excelente como videojuego, pero todos tenemos un factor en común, nadie lo tiene. Sí, es triste también eso cuando pasa. Y como decía, para que se animen a jugar un juego de terror, pues tiene que influir varios factores. Otro ejemplo por el que pues algunas personas tampoco se animan a probarlos. Muchos juegos de terror tienen ese factor de el monstruo que te persigue durante toda la aventura. Y un amigo, otro, que no es el que platicamos hace rato, es otro, dice que lo que no le gusta o lo que no le gustó de Resident Evil 7 es que te genera esa sensación de que te está persiguiendo todo el tiempo. Por Jack, obviamente.
Sí, sí, sí. O sea, que no lo puedes matar. O sea, también ese es otro factor, el monstruo que no puedes matar hasta el final de la aventura o solo incapacitas, que también lo aplicó Resident Evil 3 y Resident Evil 2. O sea, en el Resident Evil 3 era Nemesis y te estaba persiguiendo y no sabías cuándo te iba a salir. Lo mismo aplicaron en Resident Evil 7 con Jack. Bueno, esa sensación de incertidumbre es muy buena para un juego de terror, porque pues es eso, o sea, no sabes qué habrá cuando dobles la esquina, o si hay alguien persiguiéndote, te va a salir por detrás, etcétera, sin usar screamers, o sea, solo mantenerte con esa sensación de incomodidad. Ese es el terror Exactamente. psicológico que nos encanta. Pero a la mayoría no le gusta eso, como dije el caso de mi amigo, que dijo, no me gusta esa sensación de que me estén siguiendo todo el tiempo. Sí, sí, ¿no? Y regresamos al ejemplo de Alien Isolation, ¿no? O sea que el alien está tan bien programado que nunca, esa sensación, el juego, para empezar el juego es largo, no es un juego de 10 horas, dura de 25 a 35 horas. Y que las de 25 a 35 horas tengas esa sensación y que no puedas, por así decirlo, si eres una persona que ve una guía para ver qué hacer, no te sirve porque el alien reacciona de diferente manera cada vez que recargas el videojuego. Es, para mí es excelente, o sea, Alien Isolation para mí es excelente, pero sé que a mucha gente va a ser algo que en lugar de darles diversión o darles que disfrutar el videojuego les va a dar hartazgo, van a O terminar ansiedad. o ansiedad y van a terminar dropeando el videojuego. Y ese es el problema. Yo pienso que lo que deberíamos de hacer los que somos fans del terror o que nos gusta el terror es tratar de apoyar las ideas de terror tanto del terreno independiente como del triple A, el tratar de consumirlos más. Por ejemplo, vámonos a un ejemplo muy, muy simple, ¿no? Call of Duty sale todos los años, ¿no? Call of Duty. Pues, y tal vez eres una persona que te gusta mucho la franquicia y te lo compras de lanzamiento, pero también te gustan los videojuegos de terror. Pues creo que Call of Duty puede sobrevivir si no te compras ese videojuego el día de lanzamiento. Pero en cambio, si te compras un videojuego de terror de lanzamiento como Alan Wake 2, vas a hacer un antes y un después. Gracias a tu copia vendida, pueden animarse a hacer una tercera entrega o hasta una nueva franquicia. Entonces pienso que hay que tomar esas pequeñas decisiones de, ok, puedo no comprarme de lanzamiento este videojuego, que sé que al final vende millones y millones sin esfuerzo, a uno que apenas quiere vender. Sí, porque pues en un juego de terror hay que esforzarse más. O sea, creo que el terror es el género en general que más esfuerzo requiere de un creativo, ya sea de un autor, director de cine. Con autor me refiero a pues, autor de libros o de cómics, etcétera. Porque pues no a todo el mundo le asusta lo mismo. ¿Me explico? Sí. O sea, puede ser que tu mayor terror sea la oscuridad. A otros no les da miedo la oscuridad, pero puede ser que les dé miedo que haya alguien afuera de la ventana viendo hacia adentro. O puede que tu miedo sea un animal. Pero hay que saber o ideárselas para acomodar al espectador a que se asuste. Pero es muy difícil. O sea, y hay que ser muy creativo para crear esos ambientes. Uh-huh. Entonces, lastimosamente, y no quiero decirlo así, pero creo que a muchos creadores hoy en día les falta eso, creatividad. O sea, no quiero decirlo así porque me suena como que yo soy el experto, pero pues solamente es mi opinión, ¿ok? Sí, está bien. Y de hecho yo Les falta creatividad, pero ya que seco. Les falta creatividad en eso. Y pues, ¿qué hacen? Se van a lo sencillo, que es lo que no nos gusta, los screamers. Porque pues solamente es la misma fórmula reciclada y pues te va a generar lo que en teoría estás buscando, que te asuste. sí, de hecho, hay dos cosas muy diferentes, camaradas. Yo pienso que una cosa es que me asustes y otra cosa es terror. Siento que son dos cosas completamente diferentes. Yo en su momento he jugado los dos Outlast, Outlast 1 y Outlast 2. Creo que nomás me falta el DLC del 1 que es Whistleblower, pero los he jugado. Y ese tipo de terror, por así decirlo,
no me encanta, no porque no me gusta que me persigan, sino porque mi personaje no solamente está indefenso en cuanto a herramientas, sino que además de eso hacen que mi personaje sea idiota. ¿A qué me refiero? Corre lento, se cansa rápido, se cura lento, necesita de una herramienta la cual se desgasta muy fácil, como son las baterías, para poder cuando nada más solamente ver. No necesito, o sea, no tengo una mecánica de juego donde, ok, fíjate, si llevo al enemigo a una parte iluminada como en Alan Wake, le puedo hacer daño. No, o sea, todo gira en torno a nada más sentirte perseguido y que tu personaje, por azares del guión o del desarrollo del game design, sea indefenso y además sea idiota. Ahí es donde pienso que es, no lo digo de mala manera, pero un mal terror, un terror barato. Porque sí, obviamente si te sientes indefenso, te sientes completamente indefenso, pues claro que todo te da miedo. Pero si aún así a tu protagonista le das las herramientas y aún así da terror, para mí es una buena experiencia. Como en mi caso, en mi opinión, de lo mejorcito que ha salido en estos últimos años, Resident 7 Biohazard y la segunda quest, por así decirlo, de Resident Evil 8 Village, la de Beneviento. Sí, no, sí, Beneviento estuvo. Sufrí, lo intentaste jugar tú con audífonos, ¿verdad? Yo lo jugué con los audífonos y no, hombre, casi aviento la casa por la ventana. No, yo no puedo. Yo no lo jugué con los audífonos porque no los tengo, pero me hubiera encantado para sentir eso. Pero a pesar de eso, sí me dio bastante miedo. O sea, no podía con esos sonidos. Los sonidos era lo peor porque no sabía dónde estaba el monstruo ese, que parecía un bebé gigante. Sí. Sí, está muy bueno. Y es la cosa, por ejemplo, ahí en Beneviento tu personaje tal vez no tiene armas, no tiene herramientas, pero por ejemplo, el personaje no es idiota, sabe correr, puede sobrevivir, sí. Puede sobrevivir, pero por ejemplo, el protagonista de Outlast como ejemplo, sí está idiota. O sea, se le acaban las baterías bien rápido, se cansa. O sea, es el punto en que si tú pierdes es más por culpa del personaje que por tu culpa. Sí, exacto. Sí, exactamente. Que pasó también un poco con Callisto Protocol, que mucha gente decía, es que el juego tiene esto y esto como error, ¿no? Y sí lo tiene, pero también para mí el principal problema del videojuego es que el protagonista sea idiota. O sea, que el protagonista tarde en construir las armas, que el personaje tarde en curarse, que tarde en cambiar de arma también. En cambiar de arma, etcétera, etcétera. O sea, ahí es donde yo digo, no necesito que sea idiota el personaje, porque en Dead Space da terror y estás armado hasta los dientes. ¿Y por qué da terror? Por el puro sonido, la ambientación, las luces. No necesitas más. Pero pues como dice Virgil, necesitan los desarrolladores ideárselas, pensar mucho en cómo lo van a hacer. Y yo sé que es difícil, o sea, como dije, es el género en que más tiene que esforzarse uno para lograr idear formas para asustarlo correctamente sin recurrir a cosas como esas. O sea, de maneras artificiales de espantar al jugador. Bueno, todas son artificiales, pero muy artificiales. O sea, dices, ay, qué sencillo está esto. Que inclusive, no sé si te ha pasado que con algunos hasta lo ves venir, ¿no? O sea, ves a tu protagonista caminando en un pasillo completamente vacío y sabes que algo va a pasar ahí. Lo sabes. Sí, se siente. Y le atinas y dices, sí, ya sabía que iba a salir. Y es donde se pierde completamente la sorpresa. Hace poco Virgil y yo jugamos el videojuego de Medium. No es un mal videojuego, como mucha gente lo dice, pero tampoco es excelente. Y para mí, el problema que tuvo ese videojuego es que nos lo vendieron como el sucesor espiritual de Silent Hill. Y de Silent Hill tiene muy poco. Sí. Sí, no, pues no tienes armas para empezar. No hay. Pues es una ambientación muy diferente. O sea, no te sientes totalmente solo porque pues sí hay. Sí hay lugares donde se siente civilizado todavía. En Silent Hill es mucho más oscuro. Sí. Más como que influyen otras fuerzas externas a ti. Y en The Medium casi todo gira en torno a la protagonista. O sea, es en la historia de su familia, los lugares que pasó en su infancia, los amigos de sus padres, etcétera, etcétera. Y en Silent Hill influyen muchas otras cosas. Sí, exactamente. Y por eso, pues pensamos que sí es un tema muy, muy interesante a tratar.
camaradas, porque sí era algo que queríamos compartir con ustedes de rayos. Los juegos de terror nos gustan tanto, pero lastimosamente no tienen la respuesta del público que nos gustaría. Sí, pues si te das cuenta han ido haciendo cada vez menos de PlayStation 2 para acá. Muy Sí, pocos. O sí, de sea, hecho. y es triste, digo, tantas franquicias que nos encantan. Otra, como por ejemplo Devil Within, ese tiene el mismo problema del protagonista torpe. Sí, sí, de hecho. De hecho es una franquicia que yo pienso que volvemos a lo mismo, con mucho potencial. Yo cuando lo vi anunciado, yo me emocioné bastante, pero bastante. Y sí, tiene muchos elementos que me gustan. Es como un Resident Evil, está muy bien la acción, está bien hasta cierto punto el terror que te maneja, es medio psicológico. Mismo problema, el protagonista es un idiota. Es un idiota, no sabe disparar, no sabe apuntar, no sabe correr. Y lo peor es que, por ejemplo, hay videojuegos donde es normal que el protagonista sea menso o idiota a la hora de usar armas por su contexto. Vamos a ir a un ejemplo que no es de terror. En Death Stranding, la razón por la que Sam Bridges no es bueno con las armas o luchando es porque es un repartidor, tal cual. Entonces, tiene sentido que a la hora de que le den dos madrazos, el protagonista se tropiece, se caiga, sea idiota. Pero en The Evil Within, tu protagonista es un oficial de policía. No Sí, se tiene supone que por está qué. entrenado, sí. Así es. No tiene por qué estar así. Y sí, solamente lo único que logran los desarrolladores con eso es generar tensión artificial para que mejores habilidades que en mi opinión ya deberían venir de base, como eh, mejor estabilidad y el recoil del arma va a ser menor. Mejor estabilidad y la estabilidad del arma va a ser mejor. Etcétera, 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 ¿no? Entonces, es donde yo digo, pudiste ideártela un poquito mejor. Entiendo. Sí, la verdad sí. es- Cuando se siente de manera artificial que estás perdiendo por culpa de tu personaje, pues sí es cuando te frustras, pero no porque sea de terror o porque esté difícil, sino porque algo te detiene en la programación del juego. Sí, exactamente. Ahora sí que el videojuego te está limitando tus herramientas nada más a lo que el desarrollador quiere. Y eso también, a la hora de llegar a las masas, a muchas personas no les gusta sentirse limitados, quieren tener acceso total a todo su arsenal de herramientas y muchas veces los videojuegos de terror no te lo permiten. Quieren que te hagas una progresión demasiado lineal en la que, ok, al principio nada más tienes una arma, una handgun y luego pasamos a una escopeta, pero luego te quito la handgun, etcétera, etcétera. Sí, claro. Sí, pues al parecer ya están reviviendo poco a poco con franquicias regresando como Dead Space, que nos encanta. Ahorita lo estamos intentando platinar, camaradas. En este caso nos gusta platinar juegos. Así que era un tema que queríamos compartir con ustedes. No sé si gusten que queramos tratar este tema en alguna otra ocasión desde otro enfoque. Así que nos lo pueden hacer saber en los comentarios de, de YouTube. Como les decíamos, próximamente estaremos abriendo nuestras redes sociales. Los compartiremos ahí mismo cuando ya las tengamos en algún enlace en la descripción del video, etcétera. Si quieres compartir algo más, Sora. Creo que es todo, creo que quedó muy, muy claro nuestro tema respecto a esto de los videojuegos de terror y pues bueno, esperamos que esta pues pequeña reflexión o esta manera de ver las cosas la piensen un poquito, y pues si son fanáticos también de los videojuegos de terror, pues díganos si a lo mejor podemos compartir experiencias o inclusive nos pueden recomendar juegos que a lo mejor no hemos probado nosotros. Y probarlos y pues ya compartimos nuestra experiencia de la misma forma que aquí con las franquicias que nos han gustado tanto de los videojuegos como Dead Space, Clock Tower, Fear, como lo mencioné, Evil Within, etcétera, etcétera, que hay muchos buenos allá afuera y esperamos que pues los conozca más gente para que pues vendan más y sigan sacando nuevas experiencias como Alan Wake 2 recientemente, que nominado a Juego del Año está. Sí, arrasó como con más de nueve o 9 nominaciones en total de todos los premios, a dirección, a juego del año,
videojuego, a mejor juego de acción, etcétera, etcétera. A ver cómo le va, a ver cómo le va. Yo espero que le vaya muy bien, pero, pero sí, ojalá que sí le vaya muy bien en algunas de sus categorías. Ya hablaremos de los Game Awards en algún futuro podcast, pero sí va a ser un tema muy interesante a tratar. Sí, la verdad sí. Me gustaría ver cómo le va a ese videojuego, porque pues el tema es terror, así que pues ya estaremos hablando más adelante. Creo que pues hasta aquí dejamos hasta ahora el episodio de hoy. Fue un gusto estar con ustedes y compartir nuestras experiencias con nosotros. Y gracias por estar aquí. Muchas gracias, camaradas. Hasta luego. Hasta luego, pásenla bien.